Muchas ciudades de Europa poseen un pasado milenario, una historia gloriosa que deja sus marcas en el paisaje urbano en forma de monumentos llenos de turistas y excursiones de escolares. Aunque el mayor tesoro de esas ciudades, a menudo, se encuentra escondido bajo el suelo, enterrado capa a capa bajo sus calles bulliciosas. Una de esas ciudades es Mérida, la capital de Extremadura, que una vez al año desentierra su memoria y la devuelve a la vida. Las calles recuperan su bullicio, los mercados se llenan de objetos y comidas de otros tiempos, los dioses antiguos vuelven a ser honrados, los legionarios marchan otra vez. Augusta Emérita vuelve a la vida. Nuestro viaje comienza en el Circo Romano, un monumental estadio ecuestre de más de 400 metros de longitud y capacidad para cerca de 30.000 espectadores. Sus ruinas acogen la recreación más espectacular del festival, la carrera de cuadrigas. Las cuadrigas son carros ligeros de 2 ruedas tirados por 4 caballos y manejados por una auriga, que compiten representando a diferentes facciones o equipos. Las carreras eran el espectáculo favorito del pueblo romano, más populares incluso que los combates de gladiadores. Y antes de la carrera, la procesión. El desfile de apertura no es ornamental, es un rito de presentación ante los dioses, ante el pueblo y ante los rivales. El público se dividía en facciones por colores, azul, verde, rojo, blanco. Estas facciones no eran simples equipos deportivos, eran identidades políticas, casi religiosas, como tribus urbanas. A veces, las rivalidades desembocaban en verdaderos disturbios. En el circo se movía el dinero y las apuestas, incluso verdaderas fortunas. Apostar por una facción era declarar de qué lado estabas. La pericia ecuestre es el punto fuerte del espectáculo. Controlar 4 caballos a máxima velocidad requería una habilidad extrema. Los caballos lusitanos eran considerados los mejores y más veloces, eran los más cotizados del imperio. En la antigua Roma, algunas aurigas llegaron a convertirse en auténticas leyendas acumulando fortunas y prestigio. Tal es el caso de la auriga emeritense Cayo Apuleyo Diocles, que debutó en este circo y llegó a ser el mejor y más famoso de toda la antigüedad. La carrera empieza. Aunque originalmente las cuadrigas daban 7 vueltas alrededor de la espina central, con los caballos al límite y el auriga expuesto a muerte, ya que iba atado a la cuadriga, por razones obvias, en esta recreación los participantes deben dar 2 vueltas al circo y van más bien trotando. Los ludicircenses, como se llamaba este juego, es un espectáculo total. Entre vuelta y vuelta el circo respira, entre música, danza y variedades. Uno de los logros más significativos de la Emérita Lúdica ha sido recuperar este espectáculo. Es un privilegio ver esto personalmente, ya que solamente hay 2 recreaciones de este tipo en Europa, aquí y en Arles, Francia. Roma conquistó media Europa gracias a su ejército profesional. Las claves de su éxito residían en la disciplina férrea, la superioridad técnica y una logística que no volvió a verse hasta muchos siglos después. El Castra romano, el campamento militar, era una ciudad dentro de la ciudad, levantada en cuestión de horas por soldados que eran también ingenieros. Calles trazadas con precisión geométrica, tiendas dispuestas en orden jerárquico, espacios para el descanso, la cocina, el culto y la disciplina. El ejército romano no solo luchaba, organizaba el mundo a su alrededor. 12 asociaciones recreacionistas se han instalado en 2 campamentos en el entorno monumental de la Alcazaba, los llamados Castra Legio V y Castra Legio X. Estos restos arqueológicos funcionan como espacios de recreación de la vida militar romana. Aquí los visitantes pueden experimentar en primera persona cómo era la vida cotidiana del soldado romano. Nos explican cuáles eran las armas romanas y su evolución a lo largo de los siglos. Nos enseñan cómo se fabricaban las armaduras, cómo se usaban los escudos y cuál era el equipo necesario para la dura vida en campaña. También se pueden ver demostraciones sobre el uso de la maquinaria de asalto, como catapultas, arietes y escorpiones, que revelan la capacidad tecnológica del ejército romano. Pero el ejército no solo luchaba, también administraba, registraba y organizaba. Roma funcionaba gracias a la administración y a la economía monetaria que traía consigo sus tropas. Los soldados comparten con el público los conocimientos que atesoran. Son todos verdaderos expertos en la materia y se nota que lo viven como algo propio, se divierten haciéndolo. A última hora de la tarde los recreacionistas desfilan con su panoplia por las calles de la ciudad. Es un espectáculo que parece de otro tiempo. 2000 años más tarde, las cáligas vuelven a resonar sobre el pavimento. Además de las múltiples explicaciones y charlas en los espacios de recreación, durante el festival se celebró también un ciclo de conferencias de carácter más académico. Se abordaron diversas temáticas, desde la indumentaria a la arqueología, pasando por el ejército y el papel de la mujer en la religión romana, entre otras muchas. El corazón de cualquier ciudad romana latía en su mercado.
El Macellum no era solo un lugar de intercambio de mercancías y dinero, era el espacio donde se articulaba la vida social. El mercado era el termómetro económico. Su tamaño y la variedad de sus mercancías revelaba el pulso de la civilización que lo habitaba. En el Emerita Lúdica se han instalado 3 mercados, cada uno con su propia identidad. Uno en el entorno de las murallas de la Alcazaba, el Macellum Keres, más orientado a la alimentación, otro frente al arco de Trajano y el más bullicioso en los portales del templo de Diana, dedicado a la indumentaria y a la cerámica. Se intenta que los distintos mercados reproduzcan con la mayor fidelidad posible el Macellum original de Augusta Emerita. Artesanos seleccionados con criterio exclusivo, en diálogo abierto con la arquitectura y el ambiente que los rodea. En ellos podemos comprar joyería, bisutería, perfumes, calzado, vestimentas romanos, réplicas de cerámica, entre otros muchos objetos que nos ofrecen al paso. También hay espacio para lo contemporáneo, aunque respetando la ambientación, como estas fíbulas y llaveros impresos en 3D. Se ofrece a los visitantes hidromiel artesanal. La hidromiel era una bebida bien conocida en el mundo mediterráneo antiguo, basado en agua y miel fermentada. En el mercado se sirven vasijas de cerámica. Muchos de los vendedores son también fabricantes de sus productos. Los artesanos nos explican el proceso detrás de cada objeto, nos muestran las herramientas, los materiales y las técnicas. En el mundo romano, el faber, el hacedor, era una figura de respeto. Aquí lo sigue siendo. Cada puesto invita a detenerse, a preguntar, a tocar. El visitante que entra aquí no compra, observa, disfruta y sobre todo aprende. En el Emerita Lúdica no solo se vende, también se crea. Las asociaciones recreacionistas recuperan conocimientos antiguos. Varios talleres de artesanía nos enseñan cómo se producían las manufacturas romanas. Tanto bienes de lujo, solo al alcance de unos pocos, como objetos más básicos para el día a día. En los pórticos del foro, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida imparte talleres prácticos de mosaico, talla en piedra y alfarería. Como este taller, donde los participantes pueden crear su propia lucerna a partir de un molde. En el área arqueológica de Morerías, la asociación Tanit ha recreado entre los restos arqueológicos una calle comercial de la Augusta Emerita. El orfebre, el alfarero y el zapatero conviven como lo habrían hecho hace 2000 años. Estas recreaciones prácticas de oficios, con la imitación documentada y rigurosa de técnicas y materiales, no es una simple teatralización, es casi arqueología experimental al alcance de todos los públicos. Durante sus inicios, la recreación militar era la pieza clave de la Emerita Lúdica, por el número de asociaciones e integrantes que la representaban. Sin embargo, en los últimos años, está creciendo cada vez más la recreación de otros aspectos más desconocidos de la vida romana en el festival. Gracias a la asociación Ara Concordia y a su magnífica actividad Mundus Muliebris, el universo femenino, durante siglos ignorado por la historiografía, recupera ahora un lugar más central. En la sociedad romana, el hogar era el centro de la vida cotidiana, un lugar donde las mujeres desempeñaban un papel fundamental en la organización familiar y económica. En este ámbito doméstico, el trabajo textil era una ocupación femenina muy común. A través del movimiento constante del telar, las mujeres elaboraban tejidos destinados al vestido, al hogar y al comercio, una labor esencial que contribuía al funcionamiento económico y social de la comunidad. Fuera de la casa, casi todas las mujeres participaban activamente en la economía, como artesanas, comerciantes, sacerdotisas, contribuyendo al desarrollo de las ciudades del imperio. El cuidado del cuerpo ocupaba también un lugar destacado. En el foro, la asociación Ulpia Elia muestra cómo se elaboraban los perfumes y cosméticos utilizando ingredientes naturales conocidos desde la antigüedad. La orfebrería y la peluquería reflejaba estatus, identidad y pertenencia social. Peines, agujas, joyas y recipientes para perfumes nos hablan hoy de una sociedad donde la imagen personal tenía una gran importancia. La maternidad conllevaba el cuidado, la educación y la protección de los hijos. Garantizaba la continuidad de la familia y la transmisión de sus valores. La infancia constituía una etapa especialmente importante dentro de la familia. Juguetes, amuletos, prendas y objetos cotidianos acompañaban el crecimiento de los más pequeños desde sus primeros días de vida. Aunque parte de la educación se desarrollaba en casa, por parte de las madres, los pedagogos hacían lo propio en la escuela. La escola, recreada en el foro, nos muestra cómo los niños romanos practicaban la escritura y desarrollaban actividades fundamentales para la vida en sociedad. La escritura en tablillas de cera nos acerca a las prácticas educativas romanas, donde el aprendizaje se basaba en la repetición, la observación y la práctica constante. Aunque la alfabetización estaba relativamente extendida, la educación seguía siendo un privilegio para las élites y el género masculino, porque la historia de Roma no solo se escribió en los campos de batalla, también se construyó en los hogares, en los talleres, en los mercados y en los espacios donde las mujeres transmitieron saberes, experiencias que aún hoy podemos descubrir gracias a la arqueología y la recreación histórica. En Augusta Emerita la vida no se limitaba a las obligaciones diarias, también había momentos dedicados al deporte, el ocio y la diversión. El Acueducto de los Milagros es testigo de uno de ellos. Junto al Parque del Río Albarregas, 3 colectivos especializados, 2 españoles y 1 italiano, organizan una partida de Arpastum. El Arpastum era un juego de pelota romano de carácter competitivo de una gran intensidad física.
La estrategia, la coordinación y la resistencia eran tan importantes como la fuerza. Se juega con una pelota pequeña y dura, arpactum, que puede ser de cuero o rellena de trapos. El objetivo era mantener la posesión del balón y llevarlo a una zona determinada del campo del equipo contrario, o bien impedir que el rival lo controlara. Más que un simple entretenimiento, el arpactum formaba parte de la cultura del ejercicio y la formación corporal en la antigua Roma. En el mundo antiguo, las competiciones atléticas individuales eran el escenario donde las distintas polis canalizaban sus rivalidades políticas y militares sin necesidad de derramar sangre. De vuelta en el circo asistimos al Agón Panhelénico, organizado por el grupo de divulgación Lucius Spiculus. Esta actividad revive el pentatlón clásico, 5 pruebas competitivas de las disciplinas atléticas de las Olimpiadas antiguas. La primera prueba fue el lanzamiento de disco. La segunda fue el lanzamiento de jabalina. La tercera fue el salto de longitud con halteras, donde los atletas se impulsaban utilizando pesas de piedra o bronce en las manos. La cuarta prueba consistió en la carrera con escudos, también llamada oplitodromía. En esta carrera de velocidad, los competidores deben correr cargando con sus pesados escudos. El cierre de este pentatlón consiste en un combate de lucha grecolatina, o palé. Este tipo de recreacionismo histórico no consiste en competir, sino que sirve para revivir el pasado, a través del respeto y la deportividad. La alimentación constituye otro pilar fundamental de la emérita lúdica. En los jardines y espacios de convivencia, los puestos de comida recrean una cultura gastronómica rica y diversa. En ellos se pueden degustar recetas romanas auténticas y revivir sabores perdidos hace cientos de años. En la cultura romana, el pan, el vino y el queso formaban parte de los productos básicos de la dieta habitual, servidos y compartidos en contextos sociales que reforzaban los vínculos comunitarios. El pan de cereales era la base de toda la alimentación. Por otro lado, el vino era la bebida por excelencia. El vino romano se caracterizaba por su sabor fuerte y su exceso de taninos. Por ello era habitual mezclarlo con agua y otros ingredientes para edulcorar su sabor. Una de las recetas de vino más famosas es el mulsum, donde el vino se mezclaba con miel, hierbas y especias varias que le conferían un sabor único. La hostelería local también aporta su granito de arena a la emérita lúdica, con la ruta de la tapa romana Sentia Amarantis, que este año ha alcanzado su 11ª edición. 13 bares y restaurantes de Mérida han revivido los sabores del mundo clásico, adaptando el recetario de Apicio al paladar contemporáneo. Se trata de una cita ya consolidada que fusiona patrimonio gastronómico, hostelería y turismo. En el mundo clásico, la ciencia explicaba el mundo, los mitos le daban sentido y los ritos lo sostenían. La ciencia también estaba presente en el festival. Medicina, cirugía, farmacia, ingeniería, astronomía. La divulgación científica es parte de todo esto. La actividad Los Astros en Augusta Emérita es una ruta guiada nocturna donde se observa el cielo según la visión del siglo I, combinando el conocimiento astronómico y la mitología relacionada con los astros. En Roma, el rito estructuraba la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. En el teatro romano se celebra la ceremonia de la nominatio, donde niños y niñas de los colegios de primaria reciben su nombre romano. Otro ritual se sucede frente al templo de Diana. En este caso son los alumnos y alumnas de los institutos emeritenses los recreacionistas. A ellos se les impone la toga virilis y a ella el flameum, o velo. Estos gestos son ritos de paso por el que los y las jóvenes dejaban atrás la infancia y se adentraban en la edad adulta. Y que era el manto característico de los jóvenes. En la antigua Roma, los espectáculos no eran un simple entretenimiento, sino el reflejo del poder imperial y el motor social que unía y controlaba al pueblo bajo el lema del pan y circo. El espectáculo que más llama la atención a nuestros contemporáneos son los juegos gladiatorios. Los combates de gladiadores funcionaban como una herramienta política, diseñada para exhibir la disciplina militar y canalizar las tensiones sociales de la población. Emérita Lúdica permite a los niños y niñas convertirse en gladiadores y gladiatrices durante un día. La arena del anfiteatro acoge una actividad infantil de entrenamiento de gladiadores, organizada por la Asociación Emérita Antigua. Una gincana de entrenamiento dirigida a un público infantil de entre 7 y 14 años, donde aprendieron las diferentes disciplinas, tácticas y tipos de gladiadores de la Roma antigua. La danza también hizo su aparición en los pórticos del foro. El colectivo Límite Suroeste hace una representación de danza contemporánea. Pocas construcciones simbolizan mejor la continuidad entre el pasado y el presente que el teatro romano.
2000 años después de su construcción, continúa siendo un espacio vivo donde las artes escénicas siguen encontrando su escenario. Se representa la obra de teatro La Aparición, una adaptación de la comedia de Menandro por Verbo Producciones y organizado por Festival de Teatro Clásico de Mérida. Esta divertidísima comedia narra los enredos de una pareja que sufre un amor imposible y está separada por un muro con un agujero que conecta sus dos mundos. Verás, muchacha, yo no sé qué te ha dado esta opinión, pero lo imagino y te diré dos cosas. Oye, pero si mira, ¿cómo las acabas? Al final de la función, los actores saludan bajo el mismo frente escénico que vio actuar a cientos de artistas antes que ellos. Los aplausos del público nos despiden de la Emérita Lúdica hasta el año que viene.